¿Ahí me escuchan? Listo. Listo, perfecto. Entonces, ahora voy a compartirles pantalla. ¿Se ve el tablero? Ahí, ¿se ve el tablero? Ok. ¿Y ahora? ¿Sí se ve el tablero? Listo. Listo, bueno. Ok. Entonces ya después de tanto tiempo. Bueno, vamos a hacer rendir esta horita de clase que nos queda. Entonces espero que estén muy atentos. La idea de hoy es reconocer las características y propiedades principales de una sucesión aritmética, como la distancia, el término enésimo, a partir de ejemplos y ejercicios propuestos con el fin de solucionar problemas aplicados a la vida cotidiana. Entonces, lo primero que tengo que mostrarles es qué es una sucesión aritmética o qué es una progresión aritmética. Entonces, ese sería nuestro título. Una progresión, o también se le puede llamar sucesión, lo mismo, progresión aritmética. ¿Listo? También se le puede llamar sucesión. Sucesión aritmética. ¿Listo? Entonces, una progresión o sucesión aritmética, digamos que para poderla entender al inicio un poquito más rápido, voy a mostrarles un ejemplo de una sucesión aritmética. Entonces hagan de cuenta que esta es la sucesión aritmética. A ver, 4, 11, 18, 25, 32, 39. En ese orden de ideas, ¿cuáles serían los siguientes términos? ¿46? Y el siguiente, 53. Muchísimas gracias. 46 y 53. O sea que acabaron de identificar que la regla que genera término a término, es una suma de un número, digamos que constante, ¿cierto? En este caso, el número que se está sumando, ¿cuál es? 7, perfecto. Entonces aquí es más 7, más 7, más 7, más 7, y así se está generando lo que es la sucesión. A este tipo de sucesiones se les conoce como sucesiones aritméticas, o sucesión o progresión aritmética. Cuando se suma o se resta, ¿cierto? Cuando se suma o se resta una cantidad constante. ¿Listo? Cuando se suma o se resta una cantidad constante, ¿cierto? Una cantidad constante. Ahora, a partir de estas sucesiones se pueden generalizar ciertos resultados. Por ejemplo, ustedes saben que a sub 1 aquí es 4, ¿cierto? Ustedes también saben que a sub 2 en este caso sería 4 más 7, porque pues se le suma 7 y ahí daría 11. Que a sub 3 sería 4 más 7 más 7, ¿sí o no? Porque sería al anterior sumarle 7. Y así sucesivamente. A sub 4 sería entonces 4 más 7 más 7 más 7. Y vamos a dejarlo hasta a sub 5. A sub 5 sería igual a 4 más 7 más 7 más 7 más 7. ¿Cierto? Pero en matemáticas ustedes conocen que este tipo de procesos se pueden empezar a
abreviar. Por ejemplo, aquí el 4 no se puede abreviar, ¿cierto? Aquí el 4 más 7 sí se podría abreviar. Ahora, ¿cómo se abreviaría? Entonces vamos a generar aquí no el a sub 5 sino el a sub n. Entonces aquí sería 4 más, entonces uno empezaría aquí como 7 más 7 más 7, ¿cierto? Pero entonces tendríamos que saber exactamente cuántas veces acá se está generando 7, cuántas veces se está sumando 7 acá, ¿cierto? Todavía no sabemos eso, pero podríamos llegar a la conclusión. Póngale cuidado. Entonces, todos de acuerdo que acá 4 más 4 es igual a 4. 4 más 7 sería 4 más 1 vez 7. En el siguiente sería 4 más 2 veces 7. En el siguiente 4 más 3 veces 7. En el siguiente sería 4 más 4 veces 7. Ahora, van a revisar lo siguiente. Revisen la posición versus el numerito que sale acá. Si ustedes no ven... Sí. Correcto, es menos 1. Entonces ahí sería como menos 1, ¿cierto? Entonces hacia allá vamos. Entonces tengan en cuenta, por ejemplo, acá que el primer término sería 4 más 0 veces 7. 0 veces 7, 0 por 7 es 0 y 0 más 4 es 4, ahí está. Entonces revisen lo que dice el señor Sabogal. Entonces si aquí es 1, aquí es 0. Si aquí es 2, aquí es 1. Si aquí es 3, aquí es 2. Si aquí es 4, aquí es 3. Si aquí es 5, aquí es n. Aquí es 4. Entonces, en el término enésimo sería 4 más ¿cuántas veces 7? ¿N veces? O sea, si aquí es n, aquí también es n. Revisen. N menos 1, correcto. Aquí sería n menos 1. Entonces vean lo que acabamos de encontrar. Acabamos de encontrar el término enésimo de la sucesión. El término enésimo sería 4 más n menos 1 por 7, ¿cierto? 4 más n menos 1 por 7. Esto mismo, lo que acabamos de encontrar acá, el término enésimo, se podría generalizar para cualquier tipo de sucesión, ¿cierto? Para cualquier tipo de sucesión. Entonces, la generalización, aquí por ejemplo, si tuviésemos una sucesión cualquiera sub n, en donde tuviéramos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, hasta llegar a una sub n, y ahí podría seguir, ¿cierto? Y si decimos que esta sucesión es aritmética, entonces uno podría generalizar que el término a sub n, aquí según lo que nos habían dicho, lo que mostramos es que sería igual al primer término, ¿cierto? Sería igual al primer término porque 4 era el primer término, pero aquí ¿quién es el primer término? Pues el primer término es a sub 1. Más, este n-1 siempre se va a cumplir para cualquier tipo de sucesión, entonces a sub 1 más n-1 por este 7. ¿Cómo llamamos a este 7? ¿Cómo llamamos a este de 7? Entonces, de aquí en adelante, este 7 se va a llamar diferencia o distancia, ¿listo? Entonces, aquí el d, que es 7, en este caso lo vamos a conocer como distancia. ¿Listo? Entonces, acá, si estamos hablando de que esta sucesión es aritmética, significa que debe haber una distancia, ¿no? O sea, aquí habría más d, aquí también tendríamos un más d, aquí también tendríamos un más d, y así sucesivamente se estaría generando, digamos, esa sucesión. Entonces, según lo que encontramos acá, sería primer término más n-1 por 7, o sea que aquí sería por la distancia, ¿listo? Entonces, acá encontramos lo que es la fórmula general de el término enésimo de una sucesión, ¿cierto? La fórmula general. Esta sería la fórmula general del término enésimo. Sea cual sea la sucesión, siempre nos va a servir este término para poder encontrar el término enésimo. ¿Listo? Para poder encontrar el término enésimo. Bien, ejemplo. Claro, correcto. Esta también nos va a servir para todas esas que vimos, pero con tal de que sea aritmética, ¿no? Acuérdense que debe ser aritmética, y para que sea aritmética siempre se debe sumar o se debe restar un término de manera constante, ¿listo? Entonces voy a mostrarles un ejemplo para poderlo entender. Póngale cuidado.
sea esta sucesión b sub n. B sub n podría ser, por ejemplo, la siguiente sucesión. A ver, menos 8, menos 2, 4, 10, 16 y así sucesivamente. Revisen por favor y díganme cuáles serían los siguientes dos términos. 22 y 28. Perfecto, listo. Eso quiere decir que revisaron bien, o sea, de manera correcta, cuál es la regla. La regla que está sumando 6, ¿cierto? Entonces más 6, más 6, más 6. Efectivamente es más 6, es decir, que de aquí en adelante usted podría entender que b sub n, la sucesión b sub n, es aritmética. ¿Listo? Y si es aritmética, entonces póngale cuidado. Si es aritmética, el término enésimo ya solo se podría saber solo conociendo el primer término y la distancia. Entonces voy a preguntar eso. ¿Quién es b sub 1? Menos 8. Perfecto. ¿Y quién es la distancia? 6. Correcto. Correcto. Muy bien. Y la distancia es 6. Ahora, con estos dos términos ya podríamos colocar directamente cuál es el término enésimo. Entonces, des en cuenta que el término enésimo ya salió. Vean. O sea que el término enésimo es el primer término. O sea, menos 8. Más n menos 1 por la distancia. ¿Y cuál es la distancia? 6. Y ya. Listo. O sea, acabamos de encontrar el término enésimo para esta sucesión. Entonces lo que yo quiero que ustedes se vayan es que esta fórmula va a servir para todas las sucesiones que sean aritméticas. ¿Listo? Para todas las sucesiones que sean aritméticas. Ahora, yo sé que en algún momento yo les había explicado a ustedes un llamado método intuitivo para encontrar el término enésimo. Ese método intuitivo es bastante sencillo también y vamos a implantarlo porque en esto de las sucesiones es importante que ustedes sepan tanto la teoría como el método intuitivo, ¿sí? Entonces pónganle cuidado. Vamos a querer sacar, por ejemplo, el término enésimo, ¿cierto? El término enésimo sin necesidad de la fórmula, porque hay muchas personas que son muy buenas para la memoria, pero hay otras que no somos tan buenas para la memoria. Entonces vamos a revisar cómo podríamos hacerlo. Vale, cuidado. El término enésimo, se debería entender que iría de 6 en 6, ¿no? O sea, si esto va de 6 en 6, significa que el término enésimo en algún momento debería tener un 6 por n, ¿sí o no? Porque serían los múltiplos de 6. Ahora, póngale cuidado. Si sabemos que b sub 1 es menos 8, y aquí cambiamos el n por 1, 6 por 1 es 6, y no nos da menos 8. O sea que ¿cuánto tendríamos que restar para que nos diera menos 8 y poder ajustar la ecuación? 6 por 1, 6, y para que dé menos 8, ¿cuánto tendríamos que restar? Menos deberíamos quitar 14 o restar 14, ¿cierto? Perfecto. Entonces aquí tendríamos el término enésimo. Revisemos si funciona. Vale, cuidado. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo término. Séptimo término. 6 por 7, 42. Y a 42 si le resto 14, ¿sí da 28? Correcto, entonces sí funciona. Entonces, está el método de el memorístico, ¿cierto? A sub 1 más n menos 1 por d, y está el método intuitivo. Ahora ustedes dicen, profe, pero es que son fórmulas distintas. Pues revisemos si efectivamente son o no son fórmulas distintas, porque acá habría que hacer una distributiva. La distributiva es muy sencilla, vean. Multiplicamos 6 por n y 6 por 1, ¿cierto? 6 por n y 6 por 1. Vean, entonces aquí quedaría b sub n igual a menos 8, ese no tiene ningún inconveniente. Ahora, 6 por n sería 6n positivo, ¿sí o no? 6 por n, 6n positivo, y más por menos, menos 6 por 1, 6. Entonces, el b sub n quedaría, el 6n no tiene ningún término semejante, entonces quedaría 6n. Ahora, estos dos términos se pueden aplicar, se pueden agrupar, o sea, se pueden operar. Menos 8 menos 6, ¿cuánto es menos 8 menos 6?
menos 14. Y efectivamente lo que nos dio de manera intuitiva es lo mismo que nos dio de manera memorística. Entonces, ahí sí yo los dejo a elección de ustedes, si aplicar el método intuitivo o el método memorístico, pero ambos tienen que dar lo mismo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a revisar. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, vamos a realizar otro ejemplo para entender el asunto. Vamos a trabajar ahora una sucesión. Bueno, según lo que vimos la clase pasada, esta sucesión menos 8, menos 2, 4, 10, 6, 16, 22, 28, ¿qué tipo de sucesión es? ¿Qué tipo de sucesión es? Monótona creciente, ok, sí, es monótona creciente, aunque podríamos decir que más específicamente es estrictamente creciente, ¿cierto? Monótona creciente o estrictamente creciente, específicamente es estrictamente creciente. Bien, ahora, una pregunta, ¿esa sucesión converge o diverge? Correcto, sí señor. Entonces ahí esta sucesión diverge porque ella no se estabiliza en ningún punto, ¿cierto? No se va a estabilizar en ningún punto, por lo tanto ella va a escapar a más infinito. Y como escapa a más infinito, entonces esta sucesión diverge, ¿cierto? Las sucesiones divergen. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, voy a colocarlo acá. Toda sucesión aritmética diverge. ¿Listo? Toda sucesión aritmética diverge, sea cual sea la sucesión. Si se suma siempre un término o se resta siempre un término, siempre va a ser una sucesión divergente. ¿Listo? Siempre va a ser una sucesión divergente, para que tengan en cuenta eso. Bien, ahora voy a mostrarles otra sucesión. Vamos a llamarla C sub E. ¿Cuál que va con esta sucesión? A ver, vamos a en esta sucesión, a ver, 13, 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12, perdón, esperen, 13, 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12, menos 17, listo. Siguiendo el ritmo de esta sucesión, ¿cuáles serían los dos términos que siguen acá? Menos 22, ¿y cuál otro? Correcto, menos 27, ok. ¿Esta sucesión es de qué tipo? Estricta decreciente, listo. Entonces, póngale, creo que ya podríamos decir que esta sucesión es estricta creciente. Podríamos decir que es una sucesión divergente y también podríamos decir que es una sucesión aritmética, ¿no? Es una sucesión aritmética. Entonces todo eso es como la caracterización de esta sucesión. Bien, entonces si es una sucesión aritmética, ¿cuánto vale D? Ay, perdón, sí, tienen toda la razón, estrictamente decreciente. Sí, tienen toda la razón porque el número va bajando, o sea, si colocamos los punticos irían hacia abajo. Sí, correcto, es estrictamente decreciente, es divergente y es aritmética. Bien, perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿la distancia cuánto vale? Menos 5, correcto, es menos 5. ¿Listo? Es menos 5. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta que la distancia es menos 5. ¿Y cuál sería C sub 1? 13. Bien, entonces, según lo que les acabo de explicar, con estos simples dos términos ya podríamos encontrar el término enésimo. O sea que C sub n es
C sub 1 más n menos 1 por la distancia, ¿cierto? Entonces, ¿quién podría decirme cómo quedaría la fórmula de manera correcta? Sí. Sí. Por, otra vez. ¿Segura? Por menos 5. Correcto, por menos 5. ¿Listo? Entonces, como es un número negativo, lo vamos a tener que colocar entre paréntesis. Ahora, no es una camisa de fuerza colocar el D al final. O sea, se puede colocar antes del paréntesis. ¿Cómo así? O sea que esto sería lo mismo que C sub n es igual a 13 más, perdón, entonces aquí ya no sería más, sino sería menos, porque el 5 es negativo, entonces sería menos 5 por n menos 1. Como ustedes lo quieran trabajar, lo pueden trabajar así o lo pueden trabajar así, y de las dos maneras es igual. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos el término enésimo. Ahora vamos a revisar si por el método intuitivo nos puede quedar bien o nos puede quedar mal. A ver, vale, cuidado. Entonces, ¿esto va de cuánto en cuánto? De menos 5 en menos 5, o sea que la fórmula debe tener un menos 5n sí o sí, ¿cierto? Un menos 5n. Ahora, si ustedes revisan, C sub 1 es 13, y si aquí colocamos 1, menos 5 por 1 es menos 5, y tiene que dar 13, o sea que ¿cuánto tenemos que sumar? Pero tiene que dar 13 positivo. Más 18, ¿cierto? Más 18. ¿Por qué? Porque menos 5 más 18 es 13, ¿sí o no? Menos 5 más 18 es 13. Entonces tendríamos que sumar 18. Ok, por aquí nos dio esta fórmula. Ahora revisemos si por este lado nos da lo mismo. Vean, C sub n es igual a 13, menos por más, menos, 5 por n, 5n. Menos por menos, más, 5 por 1, 5. ¿Cierto? Entonces aquí sería más 5. Entonces revisen, vean, menos 5n no tiene término semejante y nos quedaría 13 más 5, 18. Y efectivamente nos dio la misma fórmula. ¿Listo? La misma fórmula. Ok, para no perder la costumbre, pregunta, ¿quién es C sub 50? ¿Quién es C sub 50? Correcto, menos 232, perfecto. Entonces recuerden que C sub 50 o C sub cualquier otro número sería solo cambiar aquí el n por el número respectivo. Entonces aquí sería 50, 5 por 50 sería 250 negativo, y menos 250 más 18 es menos 232, correcto. Listo, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Ok, si no hay comentarios significa que sí se entiende. Listo, listo, perfecto, bueno. Bien, ahora voy a mostrarles otro ejemplo para que tengan en cuenta que no todas las sucesiones se trabajan con números enteros hacia arriba ni con números enteros hacia abajo. También se pueden trabajar números fraccionarios, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar aquí, por ejemplo, es n, y la vamos a trabajar como la sucesión, a ver, aquí sería, esa sucesión ya la tenía por acá. A ver, vale, claro, esta sucesión es con los siguientes términos: 5, 13 medios, 8, 19 medios, 11, 25 medios. Y en ese orden de ideas, ¿cuáles son los dos términos que siguen acá en la sucesión? Ok, 14. ¿Y el que sigue? 31 medios. Muchísimas gracias, correcto. Efectivamente, esos son los dos términos que siguen en esa sucesión.
Entonces vamos a revisar cómo fue que ellos llegaron a esa conclusión. Entonces, primero tendríamos que revisar si la distancia de término a término es la misma, ¿no? Si la distancia de término a término es la misma. Y la única manera de encontrar esa distancia es, pues obviamente, haciendo restas, ¿no? Entonces, a 13 medios, como ustedes se dan cuenta, va a ser una sucesión creciente, ¿no? Entonces, a 13 medios le resto 5. Entonces, rápidamente se le coloca un 1, 13, 2 por 5, 10, se le resta 10, y 2 por 1, 2, o sea que esto sería 13 menos 10, 3 medios, ¿cierto? 3 medios. Bien, ahora hagamos la otra resta. A 8, quitémosle ahora 13 medios, ¿cierto? Entonces aquí rápidamente 8 por 2, 16, menos 13 por 1, 13, sobre 2 por 1, 2. Y efectivamente nos dio 3 medios. ¿Sí? O sea que término a término lo que estamos haciendo es sumando 3 medios, ¿sí o no? Más 3 medios, más 3 medios. Por lo tanto, ellos llegaron a la conclusión de que si yo les estaba pidiendo el siguiente, ¿cierto? El siguiente sería 25 medios más 3 medios, ¿cierto? Entonces sería 25 medios más 3 medios, tienen el mismo denominador, entonces se deja el 2, 25 más 3 es 28, y la mitad de 28 es 14, efectivamente era 14. Y el siguiente, entonces aquí sería, bueno, trabajemos con el 28 medios para hacerlo más rápido. 28 medios más 3 medios, entonces medios, y 28 más 3, 31, efectivamente era 31 medios. Listo. Entonces esta sucesión también es aritmética, entonces es un n, es una sucesión aritmética. No importa que se sume fracciones, ¿cierto? No importa que se sumen fracciones, sigue siendo aritmética. Bien, entonces ya sabemos cuánto valdría entonces el E sub n. ¿Quién podría decirme cuál es la fórmula del término enésimo? ¿Aló? ¿Cuál es el término enésimo? O sea, les estoy preguntando esta fórmula. Acá. ¿Cómo? Perdóname. Bueno, voy a colocar 3 medios. Entonces estaría mal, porque se coloca el primer término. ¿Cuál es el primer término? ¿Cierto? 5. 5 más. Sí. Por 3 medios. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que aquí era el primer término? Entonces aquí era 5 más n-1 por 3 medios. Y efectivamente ese sería el término enésimo. ¿Listo? Ese sería el término enésimo. Bien. Ahora, antes de seguir a lo siguiente, a ver, pregunta, ¿cuánto es E sub 10? ¿O quién es E sub 10? 37 medios. Vamos a revisar si efectivamente es 37 medios. Vamos a ver entonces. Según esto, según la fórmula, tendríamos que cambiar el n por 10, ¿no? Entonces aquí quedaría 5 más 10 menos 1 por 3 medios, ¿cierto? Entonces aquí quedaría 5 más 10 menos 1, 9, 9 por 3 medios. Y 9 por 3 medios, como es una multiplicación de fracciones, sería 5 más, entonces es directa, ¿no? 9 por 3, 27, 27 medios, ¿cierto? Y cuando sumamos, 5 por 2, 10, 10 más 27, sobre 2 por 1, 2, efectivamente era 37 medios. Perfecto, listo. Entonces acabamos de entender, acabamos de comprobar cuáles son las propiedades de las sucesiones aritméticas. ¿Sí? Las sucesiones aritméticas tienen la propiedad de que cada elemento se genera a partir de una suma consecutiva de un número constante o una resta consecutiva de un número, o puede ser ese número, puede ser también fracción, ¿cierto? Y también acabamos de entender que tiene un término enésimo, y esa fórmula puede
funcionar para cualquier valor, ¿listo? Para cualquier valor para cualquier valor no, sino para cualquier sucesión aritmética, ¿listo? Para cualquier sucesión aritmética, ¿listo? Entonces acuérdense de esta fórmula, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d, ¿listo? Bien, bueno, entonces, vamos a seguir. Entonces, voy a colocar aquí dos ejercicios y con esto creería yo que podríamos dar una buena culminación a la clase. Así hayamos perdido media hora, esa media hora la vamos a recuperar, tranquilos, ¿listo? Entonces, voy a colocar dos ejercicios en donde se aplica de manera intuitiva todo lo que les acabo de explicar, ¿listo? De manera intuitiva todo lo que les acabo de explicar. Entonces, presten atención. Ejercicio 1. Vale, cuidado. Entonces, sea a sub n una sucesión aritmética. Una sucesión aritmética de distancia 12. ¿Listo? Una sucesión aritmética de distancia 12. Y a sub 40 y a sub 40 es 471. A sub 40 es 471. La pregunta es, ¿quién es a sub 15? La pregunta es, ¿quién es a sub 15? ¿Listo? Entonces, les estoy dando dos informaciones. Les estoy dando la distancia de la sucesión y les estoy dando el término 40 de la sucesión, ¿cierto? Y les pregunto por el término 15, ¿cierto? Entonces, aquí es donde necesito que haya mayor concentración. Vale, claro. Hay dos métodos para poder realizar esto. Entonces, el método formal, que es el que yo les voy a explicar, porque la formalidad es donde viene todo lo bonito de la matemática, y está el método intuitivo. Yo sé que algunos de ustedes podrían estar realizando ya este ejercicio a partir de su intuición y de lo que ustedes ya conocen como sucesión aritmética, ¿cierto? Entonces, yo voy a resolver el ejercicio de manera formal, ¿cierto? Aplicando modelación con ecuaciones, y si alguno de ustedes realiza este ejemplo o este ejercicio desde su intuición y nos da lo mismo, ahorita le voy a pedir el favor que nos comparta qué fue lo que usted realizó de manera intuitiva, porque ambos métodos para mí están bien, ¿listo? Entonces póngale cuidado. Se supone que es una sucesión aritmética. Nos están dando el término 40 y nos están dando la distancia, ¿cierto? Entonces, y como es una sucesión aritmética, todos sabemos que el término enésimo sería a sub 1 más n menos 1 por la distancia, ¿cierto? Ahora, aquí, de todo esto, vamos a revisar qué nos están dando. Correcto, entonces ahí es hacia donde vamos. ¿Vale? Nos están dando la distancia, que es 12, ¿cierto? Nos están diciendo que para la posición 40, pues a sub 40 o a sub n sería 471. Es decir, que en esta fórmula nos están dando el a sub 40, nos están dando la posición y nos están dando la distancia. Y si se están dando cuenta, acabamos de generar una ecuación con una incógnita. ¿Sí? Con una incógnita. O sea, tocaría tocaría despejarla, ¿sí? O sea, despejarla. Entonces vamos a revisar cómo despejarla. Bueno, pues ponle acá. A sub 40 es 471. Entonces aquí podríamos cambiar 471 es igual a sub 1 más, la posición es 40, ¿no? Entonces aquí sería 40 menos 1 por la distancia, que es 12, ¿cierto? Entonces, quitando este paréntesis, porque eso se puede ya operar, sería a sub 1 más 40 menos 1 es 39 por 12. ¿Qué se hace primero, la multiplicación o la suma?
la multiplicación. Entonces me ayudan con esta multiplicación. ¿Cuánto da? Correcto, 468. Muy bien, ahora ya la ecuación está lista para poderla despejar, o sea, para poder despejar el A sub 1. No es quitar el A sub 1, es quitar lo que acompaña a sub 1, o sea que todo esto que está sumando pasa a restar, ¿no? Entonces aquí quedaría 471 menos 468 y eso nos daría A sub 1. O sea que A sub 1 ¿cuánto da? 3. Perfecto. Ok, entonces ustedes dirán, bueno, profe, pues sí, encontró A sub 1, ¿cierto? Pero es que nos están preguntando es A sub 15. ¿Será que A sub 1 nos va a servir para encontrar A sub 15? Sí, claro, nos va a servir. Nos va a servir por lo siguiente. Nos va a servir por lo siguiente porque es que ya el A sub n, o sea, el término enésimo ya estaría completo. Porque ya tendríamos A sub 1, ¿no? Entonces el A sub n sería efectivamente A sub 1, que es 3, más n menos 1 por la distancia, que es 12. O sea que ya tenemos la ecuación completa, por lo tanto podríamos encontrar A sub 15. ¿Y A sub 15 quién es? Entonces ahí... Correcto. Por eso, ahí es donde vamos. Entonces ya vamos a compartir todo eso que ustedes encontraron. Pónganle cuidado. Entonces aquí A sub 15. Entonces aquí sería 3 más... si es 15, entonces aquí sería 15 menos 1 por 12. Entonces A sub 15 sería 3 más 14 por 12. Y efectivamente es todo lo que ustedes dicen, ¿no? 14 por 12 más 3 es 171, ¿no? Bueno, entonces allá es donde voy. Este se llama el método formal, implementando fórmulas, ¿cierto? Cambio de variables, y pues por aquí digamos que no hay pierde. Ahora, que ustedes pueden utilizar el método intuitivo, correcto, sí se puede hacer con tal de que ustedes expresen sus ideas de manera correcta. Entonces, yo sé que no solo uno, sino varios de ustedes llegaron a la misma conclusión, pero con distintos métodos. Entonces, ¿quién podría compartir su proceso? ¿Quién más sacó el 171? Ok, ¿cuántas veces lo restó? Ok, listo, entonces, sí, dime, tranquila, dime. 28 veces, aunque de 40 a 15 no hay 28. Serían 25. Serían... ok, entonces ahí es donde está el asunto. Entonces el método intuitivo les dijo a ustedes, bueno, entonces tendríamos que revisar si cogemos de A sub 40 a sub 15 hay 25 términos, ¿no? Y como la distancia es 12, entonces cogemos el 471 y le restamos 25 veces 12, ¿cierto? Lo que pasa es que por ese lado no queda bien ajustado. O sea, ya les muestro por qué, porque o sea, no da exactamente 171. No, mentira, sí da 171, sí. Por ese lado sí. Listo. No sé si hay otra persona que... sí, dime. 12 por 15, vamos a colocar 12 por 15 y le restaste 9. Ok, ¿ese 9 de dónde salió? Sí. Correcto, ¿quién habla ahí? María Fernanda, muchísimas gracias, sí señorita. Digamos que ese método me gusta más porque es un poquito más claro. Vale, cuidado. Ella lo que hizo fue, pues ya sabía que la distancia era 12. Entonces lo que hizo ella fue coger el 12 y multiplicarlo por 40. Ahí le dio, si no estoy mal, 480. ¿Cierto? Entonces ella ajustó la fórmula porque el A sub 40 tenía que dar 471. Entonces la única manera para ajustarlo es restarle 9.
O sea que en el término enésimo, en algún lado hay que restar 9, ¿sí o no? Entonces eso fue lo mismo que hizo para la sub 15. Entonces 12 por 15, ¿cierto? La distancia por 15 términos, y le restó 9 y efectivamente le dio 171. Ahora, yo les estoy pidiendo lo siguiente: si ustedes saben plasmar todas esas ideas de manera ordenada, ¿cierto? Que cualquier otra persona le entienda sus apuntes o le entienda ese procedimiento, yo se lo valgo. ¿Listo? Yo se lo valgo. No es necesario que usted haga todo esto, pero el que entendió, por ejemplo, el método formal, pues también lo puede hacer por este lado, ¿cierto? La idea es que sea como sea que usted lo realice, plasme bien sus ideas, de manera ordenada y que se entienda. ¿Listo? Y que se entienda. Bien, no sé si alguien quiere más compartir algún otro tipo de método. Listo. Ok, listo. Pero le dio lo mismo. Sí, sí, correcto. Ok, perfecto. Listo, perfecto. Todos ese tipo de métodos, ese método también es súper útil. Entonces todos esos métodos son importantes con tal de que ustedes entiendan y lo puedan plasmar, ¿cierto? Lo puedan plasmar, por ejemplo, en un proceso. ¿Listo? Bueno, perfecto. Bien, ahora voy a mostrarles un ejercicio 2 en donde habría que abordarlo de otra manera, ¿cierto? Un ejercicio 2, y ustedes me van a decir cómo solucionarlo, ¿vale? Entonces el ejercicio dice lo siguiente: tenemos una sucesión nuevamente que es aritmética, una sucesión aritmética, en donde b sub 8 es 43 y b sub 25 es 145. Las preguntas, perdón: ¿quién es b sub 1 y cuánto vale la distancia? ¿Quién es b sub 1 y cuánto vale la distancia? Entonces, si se dan cuenta, con el ejercicio anterior iniciaría con información distinta, ¿no? Aquí doy la distancia, en el otro no. En este nuevo ejercicio ya no doy la distancia, ya doy en dos términos. Entonces, mientras que ustedes van haciendo sus cálculos y demás, porque obviamente cada uno de ustedes tiene todo el derecho a realizarlo de manera intuitiva, voy a explicarles algo. De manera formal, para poder solucionar este ejercicio, ¿cierto? Se tendría que aplicar algo que ustedes vieron en noveno, y son los sistemas de ecuaciones 2×2. Entonces ya decir sistema de ecuaciones 2×2, digamos que ya usted dice, bueno, es un poquito largo, ¿no? Es un poco largo el proceso, pero si uno tiene mucha habilidad en los sistemas 2×2, en el método de sustitución, igualación o eliminación, entonces digamos que esto va a ser rápido. Entonces les explico por encimita cómo sería el proceso formal. Si tenemos b sub 8 igual a 43, por este lado podríamos generar una ecuación con el término enésimo, ¿cierto? Podríamos encontrar una ecuación en donde no tendríamos b sub 1 ni tampoco tendríamos d. Pero por este otro lado tendríamos otra ecuación con el término enésimo, en donde también falta el b sub 1 y el d. Es decir, que tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea, un sistema 2×2. ¿Sí? Entonces, como tendríamos un sistema 2×2, por el método que usted elija, ya sea sustitución, igualación o eliminación, encontraría b sub 1 y d, ¿cierto? Yo no tengo ningún inconveniente con ese método, porque pues prácticamente tengo la experiencia para poderlo solucionar. Sin embargo, sí les puedo decir que hay un método mucho más sencillo, que es el método intuitivo, ¿cierto? El método intuitivo. Si alguien ya tiene la solución, por favor coméntenme. La distancia es 6 y el término inicial es ¿cuál? 1. Perfecto, sí señor, muy bien. Ahora coméntales a todos tus compañeros cómo fue que hiciste. B sub n es igual a x, le coloco aquí x, listo, más n menos 1 por y. Ok,
25 menos 8. ¿Sí? Ah, no, colocaste aquí 25. Ok, listo, listo. Entonces aquí colocaste, coloco de una vez 24, ¿sí? 24, ok, listo. Con el otro, o sea, con el 8. O sea que te quedó algo así como x más, aquí sería 8 menos 1, ¿cierto? O sea, 7 por y. Algo así, ok. Hasta llegar al 6. Ok, sí, ok, o sea que... Ok, perfecto, te entiendo. Entiendo ese proceso. Sí, perfecto. Entonces, ahí lo que tú implementaste es el método de ensayo y error y efectivamente ese también funciona. O sea, en la matemática todo funciona a partir de la lógica. Si ustedes utilizan una lógica, todo puede funcionar. ¿Listo? Todo puede funcionar. Entonces, ese método que acabó de decir el señor Oro Bajo, ¿cierto? Listo. Ese método es completamente válido y él llegó a que la distancia es 6 y que el primer término es 1. Perfecto. ¿Quién quiere compartir su otro método? Si en dado caso encontraron otro método. ¿Alguien encontró algún otro método? Listo, dale, cuéntame. ¿Cómo hiciste? Sí. ¿Cuánto te dio? Sí, muy bien. Ajá. Ok. Eh, debe ser un... Ah, por 3 para el 43. Ah, ok. Ah, ok, entonces por 3. Sí. Ah, ok. Eh, mm, sí. Ok, listo. Vale, te entiendo. Entonces, este método que tú aplicaste, ese método que tú aplicaste, yo lo podría un poquito, digamos que pulir. Ponle que va porque este primer paso que tú hiciste es clave. A 25 le quito 8, entonces serían 17. Este 17 se los puedo explicar como que de b sub 8 a b sub 25 hay 17 términos. ¿Sí o no? Hay 17 términos, o sea, del b sub 8 al b sub 25 deben haber 17 términos. Ahora, si es una sucesión aritmética, significa que la distancia de término a término debe ser la misma, ¿cierto? Debe ser exactamente la misma. Ahora, esas restas que tú acabaste de realizar, pues sí, efectivamente ellas conllevan al resultado correcto que es 6. Pero pone cuidado que si tú haces directamente la resta de 145 menos 43, ¿cuánto da 145 menos 43? 102, ¿cierto? Esto nos daría 102. Ahora, si entendemos bien la cuestión de las sucesiones aritméticas, estamos hablando de que del b sub 8 al b sub 25 debe haber 102 unidades. 102 unidades divididas en 17 términos, ¿cierto? O sea que, ¿qué operación tendríamos que hacer para encontrar la distancia de término a término? ¿Qué dividir?
Correcto. 102 dividido en 17 y nos daría 6. Entonces ya con la distancia es mucho más sencillo sacar lo demás, ¿no? Entonces ya con la distancia ustedes podrían aplicar alguna de estas fórmulas y despejar el a sub 1, o en este caso como lo llamó el señor Orobajo, x, ¿cierto? Entonces prácticamente que es muy sencillo, porque si ustedes trabajan con el b sub 8, por ejemplo, entonces si aquí es 8, entonces 8 menos 1, 7, 7 por 6, 42, y tiene que dar 43, entonces x tiene que ser 1, o sea que el b sub 1 tiene que ser 1, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo veo un poquito digamos que la debilidad del asunto del método intuitivo, que tratar de explicarlo y de plasmarlo es un poco más difícil que con los métodos formales, porque el método formal tiene un paso a paso, ¿cierto? Tiene una formalidad y tiene un lenguaje que todo el mundo conoce, ¿cierto? Entonces, igual lo que les comento, si usted sabe expresar sus ideas y me explica bien en los procesos cómo obtuvo los datos de manera intuitiva, pues yo se lo valgo, ¿listo? Yo se lo valgo, yo no les estoy diciendo que es que siempre tienen que utilizar el método formal, no, ¿listo? Entonces dependiendo si ustedes utilizan cualquier tipo de método, con tal de que lo sepan expresar, ¿vale? Bueno, entonces no sé si alguno de ustedes también lo realizó de alguna otra manera, o todos convergen al mismo proceso. ¿Sí? ¿Todos utilizaron el mismo proceso? Bueno, entonces vamos a dejar estos dos ejercicios, ¿cierto? Vamos a dejar estos dos ejercicios como insumo para poder entender todo lo que son las sucesiones aritméticas, ¿sí? Como insumo para entender esto. Ahora, voy a preguntarles algo. A ver, si yo quiero, por extensión, la sucesión, ¿cuál sería el primer término? Ya lo habíamos dicho, esta sucesión. ¿Cuál es el primer término? 1. ¿Cuál es el siguiente? Listo. ¿Cuál más? No tanto. 13, 19, ¿cierto? Seguiría 25, 31, 37. ¿El otro cuál sería? 43. Ah, vea. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo término. O sea, B sub 8 es 43. Ah, sí, entonces efectivamente coincide, ¿cierto? Coincide con el B sub 8. Es decir, que si seguimos al B sub 25, pues prácticamente vamos a llegar al 145. O sea, no hay ningún inconveniente por ese lado. Ok, ahora vamos a dejar abonado el terreno para la siguiente clase, que es mañana a la primera hora, para poderles explicar rápidamente lo que se llama la suma de términos, ¿sí? La suma de términos. Entonces, presten atención. En esta sucesión vamos a trabajar nuevamente una notación que se llama sumatoria o serie, ¿listo? Por ejemplo, si yo les pido la sumatoria de los primeros 3 términos de la sucesión, les estoy pidiendo la suma de B sub 1 más B sub 2 más B sub 3, ¿cierto? B sub 3. En este caso, ¿cuánto daría esta suma? 21, perfecto, porque 7 más 3 es 20, más 1, 21, perfecto. Ahora, si yo les pido, por ejemplo, S sub 5, ¿qué estoy pidiendo? Correcto, la sumatoria desde B sub 1 hasta B sub 5, ¿cierto? ¿Y cuánto daría eso? 65. Bien, ahora les dejo esta inquietud. ¿Cuánto daría esto? La suma de los primeros 50 términos. Obviamente, como no les he explicado el método sencillo, o la fórmula, o todo lo demás, pues es un poco complejo. Sin embargo, lo que quiero que realicemos es el aula invertida, ¿cierto? Yo les he, digamos que enviado cierta información. Para poder encontrar esto, ustedes lo van a poder encontrar en el mentefacto que yo les envié de la guía,
¿cierto? ¿Cuál sería la fórmula para encontrar la suma de los primeros 50 términos de una sucesión aritmética? ¿Sí? No se vayan a poner a sumar uno por uno porque no es la idea, ¿listo? No es la idea y digamos que perder la cuenta es muy fácil. Entonces les voy a dejar aquí ahí como dentro del tintero esta pregunta y mañana el que tenga la respuesta me la comparte y nos comenta cómo fue que encontró esa solución, ¿listo? Entonces mañana a primera hora lo que vamos a revisar es esto, cómo calcular la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética de una manera mucho más sencilla, sin sumar término a término. ¿Listo? Chicos, no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta y tranquilos que el tiempo que se perdió ahorita se va a recuperar, no se preocupen. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Listo. ¿Todos de acuerdo? Bueno. Entonces, para no digamos que para que pues se pueda ejercitar lo que les acabo de comentar de los ejercicios, voy a dejarles un ejercicio de práctica. Ojo, no es tarea sino para que practiquen. ¿Listo? Entonces tenemos la siguiente sucesión, a ver, de este ejercicio. Entonces, sea a sub n una sucesión aritmética. ¿Listo? Una sucesión aritmética. ¿Listo? Entonces voy a darles, a ver, esperen un momentico, yo hago aquí una cuenta. Entonces les doy a sub 20 es 216, ¿listo? Y a sub 60 es 656, ¿listo? 656. La pregunta es, ¿cuál es la distancia y qué vale a sub 2? ¿Listo? ¿Cuál es la distancia y cuánto vale a sub 2? Les dejo ese ejercicio de práctica para que ustedes lo realicen y mañana con muchísimo gusto al principio de la clase retroalimentamos todo esto. ¿Listo? Chicos, que tengan muy buena tarde y espero que les vaya muy bien. Mañana nos vemos. Bueno, ustedes que estén muy bien. Sí, dime, cuéntame. Hoy, o sea, no les voy a dar una hora específica, pero lo que les comento, por favor no se vayan a trasnochar. Si no tienen nada, más bien no lo hagan porque no es el hecho de hacerlos todos hoy, ¿listo? Pero no les voy a dar una hora específica, hoy, ¿vale? A la hora que puedan. ¿Listo? Bueno. Hasta luego, chicos, que estén bien.